Rubio es por Olchuk. Así es. Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos en un programa de Ultimátum para platicar con ustedes sobre la agenda nacional, la agenda sociopolítica. Hay muchos temas, muchísimos temas, porque estamos en medio ya del proceso electoral y en todo el país surgen temas, las contiendas en Sonora, en Chihuahua, en San Luis Potosí, en Tlaxcala, Guerrero, Campeche, Baja California Norte y Baja California Sur, en Nayarit y en Colima, y Zacatecas, Sinaloa, 15 estados del país en donde se eligen gobernadores, y en todo el país se eligen a los nuevos o a los integrantes, que no necesariamente serán nuevos porque va a haber mucha reelección, a los diputados de la legislatura que se llaman las elecciones intermedias y se disputan más de 20,000 puestos el próximo 6 de junio. Ese es un tema que está invadiendo toda la agenda política y bueno, no hay forma de hacerse a un lado, porque la verdad es que todo lo que se hable, todo lo que se diga hoy tiene una carga política extraordinaria. El presidente de la República, pues, todo lo que hace, todo lo que dice, pues, tiene esa carga política, y eso ha generado que el propio INE estén haciendo ya consideraciones, pero hay algunos temas que vale la pena, digamos, destacar entre tantas cosas que hay de la agenda sociopolítica. Me parece, si te parece bien, Ricardo, ahorita vamos a platicar, pues yo pondría 3 temas. Ricardo del Muro, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Víctor, gusto saludarte, como siempre. Fíjate, yo pondría 3 temas en medio, ¿no? Uno, el tema de la candidatura de Félix Salgado, nuevamente, dan mucho de qué hablar, y de Morón, en Michoacán, que siguen suspendidos, el tribunal no se ha pronunciado. La secretaria de Gobernación fue al INE este fin de semana, tratando, yo no sé si de conciliar o de amenazar. El caso es que no hubo ni conciliación y no se aceptaron las amenazas. Lorenzo Córdoba planteó nuevamente la autonomía del INE. Ese es un tema, me parece, ¿no? Esa parte del protagonismo del INE, que en el proceso electoral es importante y también es cuestionado. El otro tema que me parece dentro del proceso electoral también muy, muy interesante es la violencia política, que no cesa. Nuevos candidatos o, actores políticos asesinados en medio de esta gran contienda nacional, en donde se han colado muchísimos actores que, bueno, pudieran, digamos, ser cuestionados, y dentro de ellos hay un debate interesante que vale la pena señalarlo, no por el hecho mismo de lo que ocurrió en los videos que se filtraron, sino por las consecuencias. Los videos de Adame, este actor metido a político, o que pretende ser político, y que ha dado mucho de qué hablar, pero que de alguna manera desnuda el sistema electoral, el sistema más bien de partidos en México. Y la tercera, bueno, pues como siempre, hay que aterrizarlo aquí a nivel local. ¿Qué es lo que está pasando a nivel local con el proceso electoral? ¿Cómo ve, Ricardo del Muro, esos 3 temas para darle un contexto? ¿No? Perfectos, muy bien. Muy bien, pues ¿qué opinas? ¿Cómo ves el tema del debate entre el INE y el gobierno? Pues de hecho creo yo que es una situación que pone en entredicho a Morena, que de alguna manera, bueno, lo hemos comentado, ¿no? Creo que ahí la estrategia de Morena ha sido errónea, esa actitud de Salgado Macedonio y los dos, creo que son más los que están más datos de Morena que han sido castigados por el INE, que han sido suspendidos por el INE, aparte de Michoacán y Guerrero, por la cuestión de
de no presentar gastos, su relación de gastos de Gastos de campaña o de campaña, sí. pero bueno, ahorita eso se hace una estrategia que bastante polémica. Creo yo que no era la forma de pelearla, la debieron de haber peleado en los tribunales y seguramente en los tribunales iban a ganar, porque sí, efectivamente, la zona era demasiado, a mi parecer, se usó la ley definitivamente, pero es una sanción un tanto drástica, considerando todos los delitos que en un momento determinado mucho más graves se cometen en los procesos electorales. Entonces, definitivamente creo que es una mala estrategia. Esto, lo que estamos observando es de que Morena cometió un error, o al menos no creo yo que el dirigente Mario, el dirigente actual de Morena, pues Mario Delgado, está cometiendo errores, ¿no? Errores graves en ese sentido. Y pues bueno, no ojalá, porque vamos a ver esto cómo repercute en el proceso electoral. Por lo demás, pues yo creo que esto es faramalla proselitista. De alguna manera, Salgado Macedonio pertenece a una clase política de ese estilo, o sea, una clase política ya vieja, acostumbrada a las movilizaciones, acostumbrada al protagonismo, el liderazgo, y al parecer, pues sus seguidores en Guerrero les gusta ese tipo de líder, ¿no? El echado para adelante. Aquí hemos tenido, pues, personajes semejantes, ¿no? De protagonismo, así excesivo, y a la gente a veces le gusta estridente. Tal vez sea eso lo que yo estoy observando ahí. Afortunadamente, pues creo que ha mantenido al margen del pleito, ¿no? Pero desgraciadamente son cosas que lo salpican. Pero no se mantuvo al margen, porque al principio sí se metió, al principio sí dijo que era, digamos, una actitud negativa contra su gobierno, contra su equipo, prácticamente defendiendo a Morena, o sea, lo cual como que rectificó. Pero a ver, hablemos del contexto, y parece lo que estás planteando, Ricardo, es que pues el INE actuó bien, actuó dentro de la ley, pero la respuesta que tiene Salgado Macedonio y Mario Delgado es una respuesta igual de excesiva como la sanción, lo cual este tipo de actos de no presentar sus gastos de campaña, de no permitirle el registro, se dirime en el tribunal y tiene muchísimas posibilidades de ganarla Salgado Macedonio. Es lo que estás planteando, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces creo que lo demás del plantón y pasar la noche allí es folclor. Es faramalla política. Es faramalla política. Sí, ha sido muy estridente el tema. Salgado Macedonio, digamos que está haciendo uso de todo lo que ha pasado, todo el tema de las acusaciones de violación y ahora esto del INE, y haciendo su campaña de alguna manera generando digamos, mecanismos mediáticos que le permitan estar en la contienda, y seguramente pues esto le va a dar resultados, ¿no? Pues por lo menos le da difusión, y bueno, y sí, te voy a decir que en este proceso electoral pues también hemos visto muchos políticos y políticas o candidatos y candidatas, como gusten, que también se han pasado en cuanto a o sea, no tienen vergüenza en cuanto a la forma, vergüenza no en el sentido de sinvergüenza peyorativo, ¿no? Sino vergüenza en el sentido de no tenerse respeto en la forma en cómo se están promocionando. Ya ves que está el asunto del tipo creo que del pez que agarró y que llegó en un ataúd, en una carroza para abrir su campaña. Pero a la vez son aventados porque
porque de otra manera el fulano nunca lo hubiéramos conocido a nivel nacional. Entonces, aunque sea haciendo el ridículo, hay veces que es una forma en que la gente tiene para darse a conocer. Ellos lo saben, ahorita ¿no? Ahorita vamos a hablar de ridículos, y de candidatos impensables, Ricardo del Muro, pero cerremos el tema del INE. La confrontación entre el INE y el gobierno, porque la expresión de el negarle, digamos, el registro a estos candidatos, entre ellos algunos del PRI, muchos de Morena, esto confronta al INE con el gobierno. Buenas noches, Gilberto Zavala, bienvenido. Gracias, buenas noches. Esto confronta al gobierno con el INE. Esta batalla en específico, que tiene, digamos, distintas características o distintos campos en los que se está peleando, uno de ellos es el tema de las candidaturas, va a llegar más allá, es decir, ¿qué pudiéramos, digamos, plantear como perspectiva? Esta batalla entre el gobierno y el INE va a trascender las elecciones del 6 de junio. ¿Cómo la ves, Ricardo del Muro? Ahorita vamos a hablar de los candidatos y todos esos candidatos impensables. Bueno, yo creo que sí, porque, bueno, el hecho es, ya lo hemos platicado en ese sentido, no es la primera vez que un INE no es imparcial. La diferencia es que, por ejemplo, creo que es con la novedad de Woldenberg y el equipo que en su momento estuvo cuando se inició el Instituto Federal Electoral, ahora INE, los demás presidentes, y sería bueno hacer un recuento, no han actuado con una total imparcialidad, que se ha convertido en una institución onerosa, politizada, partidista. La diferencia es que, por ejemplo, si ponemos a Córdoba, comparándolo con Ugalde, de la época panista, pues la diferencia es que Ugalde estaba entregado a los designios del presidente y Woldenberg está en contra de los designios del presidente. O sea, es evidente el partidismo que se observa. O sea, a ver, yo creo Ricardo, que sí hace falta. Ricardo, estás diciendo que el INE en este momento está actuando de manera parcial. ¿Estás diciendo sí, es evidente. ¿Sí? Sí, en mi opinión, sí se nota que se está actuando parcialmente, utilizando la ley, definitivamente utilizando los mecanismos. Pero a ver, Ricardo, ¿utilizar la ley es ser parcial? No, pero el árbitro no debe de meterse en el debate. Pero está utilizando la ley. Pues sí, o sea, yo no lo estoy negando. Lo que estoy diciendo es de que la ley, o sea, es como el abogado, ¿no? Decía Sí, Juárez, que ley y tenía gracia. un abogado tan bueno, Al Capone decía, tengo un abogado tan excelente que te convence de que la Constitución es anticonstitucional, y eso lo sabemos, o sea, en eso me estoy refiriendo. Y creo que, por ejemplo, y vemos el mismo caso, hay que tener memoria, cuando estuvo al frente Ugalde, nada más que al revés. Bueno, ahí estaba Ugalde, pero utilizó para frenar o golpear de alguna manera, y fue criticado, y fue señalado, y fue cuestionado. Aquí sí. Creo que digamos que ha habido casos. Sí, por eso te digo, el problema de Woldenberg es de que se debe haber quedado callado y no agarrar partido. Claro, la respuesta es, bueno, es que le tuvo que haber contestado a López Obrador. Pues sí, no, porque es como si en un momento determinado el árbitro de un partido de fútbol, los aficionados de un partido le empiezan a gritar y a aventar cosas, y el árbitro agarra y también se pone al tú por tú con los aficionados y empieza a contestar y a actuar y a regresarle lo que les están diciendo. Pero Ricardo, pero estos no son aficionados, estos son actores políticos, es decir, los partidos políticos son actores políticos. Y el INE está actuando conforme a la ley. ¿Qué opinas, Gilberto Zavala? Vamos a ver, Gilberto Zavala, ¿qué opinas? Es que está actuando políticamente y hablando, digamos, tomando partido en el pleito
en el pleito electoral. Entonces, eso creo yo que está más por de Córdoba. Y por eso puse el ejemplo de un árbitro, porque se maneja que es el árbitro. Entonces, en lugar de mostrar parcialidad, cosa que finalmente nos llama la atención. Para los que son antimorenistas, pues dirán que está bien, que está actuando a favor de la ley. Para los que están a favor de Morena, pues está Wardenberg, bueno, lo estamos viendo, las consignas que están manejando, ¿no? Pero eso y para los que no somos ni uno ni otro. Pues lo que te estoy diciendo, yo al menos yo lo que veo es que tampoco podemos ver nada más a un árbitro pensando que está manejando. O sea, para mí lo que debía haber hecho Córdoba es aplicar la ley y quedarse callado, no politizar el instituto. O sea, ese error claro, en la otra parte también. O sea, Andrés Manuel es un genio en el arte del debate y la provocación. Lo provocó y aquel cayó, y no es la primera vez que lo hace Andrés Manuel. Ok, Ricardo, vamos a escuchar. A ver, Gilberto Zavala, dice Ricardo del Muro que el INE es parcial y que prácticamente lo ha sido a excepción de cuando estuvo presidido por Waldenberg. Hoy, Lorenzo, el presidente, Lorenzo Córdoba Vianello, Lorenzo Córdoba Vianello, es parcial, tomó posesión, le gusta el protagonismo, está retomando, digamos, prácticamente el argumento de la secretaria de Gobernación, eso es lo que dijo la secretaria de Gobernación, y que además, como árbitro, se está metiendo al juego, digamos. Gilberto, ¿tú qué opinas, Gilberto Zavala? Mira, creo que lo ideal sería que las instituciones tuvieran su propio espacio, su propio margen, y efectivamente tuviéramos un estado cabal del derecho como tal. Entonces, me parece que en una de las respuestas que da Lorenzo Córdoba, cuando Félix Salgado Macedonio hace su plantón, pernocta la noche del día de ayer frente a las instalaciones, hoy entra efectivamente la secretaria Sánchez Cordero, vía mensaje, le contesta a Lorenzo, y Lorenzo, bueno, dice, hay un asedio contra la institución. Me quedo con esa expresión, porque creo que lo que deberíamos de estar poniendo al centro son las instituciones, las que dan garantía a nuestras libertades, las que norman nuestra convivencia y las que norman los procesos políticos, los procesos constitucionales, y creo que ahí tenemos una grave deficiencia. Si bien es cierto que el presidente Andrés Manuel es muy hábil políticamente, hoy, sin embargo, es el presidente de la República y que está y debe estar sujeto a la constitución política. Una constitución política que efectivamente ha tenido muchísimos cambios, que mantienen controversias constitucionales, los alcances y las modificaciones que han tenido en el Congreso de la Unión. Creo que estamos pasando en un tiempo, en un momento muy difícil. Tenemos un proceso electoral en donde el presidente sin duda no está hablando ahora mismo del proceso electoral, pero sí está defendiendo a un actor como lo es Félix Salgado Macedonio, en donde está su corazón y en donde sabe él que si este señor Félix Salgado Macedonio no pasa, se le va a ir ahí una gran oportunidad que significa, en mi opinión, irse, por ejemplo, contra Fernández Diego de Ceballo por aquello de Punta Diamante, en donde él, al parecer, tiene allí propiedades y no sé qué intereses tenga, y creo que Félix Salgado Macedonio es un alfil que le va a servir políticamente, y por eso efectivamente entra al ruedo, entra al juego, y yo creo que en la prudencia y en lo correcto no debería de estar existiendo esta crisis institucional, esta crisis entre las instituciones, sino que debería de haber un margen en el que a pesar de la pandemia, de la crisis económica, de los muertos que hemos tenido, deberíamos estar pensando en qué candidatos son los correctos, pero no, los intereses creo que son mayores. Pero bueno, eso debe hacer los ciudadanos. ¿Qué opinan? Vamos a preguntarle a la gente que nos sigue hoy
¿Qué opinas? Si el INE está actuando bien o está actuando mal, o el presidente está actuando bien o está actuando mal al meterse él mismo en la contienda, porque la verdad es que, mira, fíjense que mi opinión es que me parece correcto que esté actuando conforme a la ley, y también me parece correcto que la secretaria de Gobernación esté pidiendo mesura. Es decir, las instituciones están para eso, y el ciudadano está para elegir, y el candidato está para hacer campaña. En fin, estamos en medio de un proceso electoral muy interesante, muy interesante. Digamos, los actores políticos están redefiniendo. El INE debe de ser un instituto con mucha fuerza y debe de ser alguien que imponga la ley desde mi perspectiva, pero genera mucha polémica, y hay actores a los que no les gusta, y como no les gusta, se van a la calle y hacen hacen su propia estrategia, creyendo que con los bloqueos van a tomar o van a violentar la ley. En realidad, tienen recursos legales que pueden hacer, de los cuales pueden hacer uso, como ya decía Ricardo del Muro. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, Ricardo. Ya hablábamos hace rato de estos candidatos impresentables que todos los partidos han utilizado en esta elección. Es de risa, es esquizofrénico, es lamentable, es de llanto en algunos casos, pero de veras, esta elección está marcada, entre otras cosas, por eso. O sea, que candidatos, bueno, solamente para poner el contexto para la gente que nos sigue, vean, están postulados, entre otros, ahorita no vamos a decir de los partidos para no tardarnos mucho, pero a ver, está postulado Blue Demon, y así, Blue Demon, ni siquiera sabemos cómo se llama, ¿eh? Es decir, tú votas por Blue Demon, un enmascarado que no sabes ni cómo se llama, por tinieblas, no sabes ni quién es, no lo ves el rostro, no sabes ni cómo se llama, pero está postulado para diputado. Está postulada Paquita, la del barrio, que ya dijo, yo no sé nada de política, yo voy a hacer lo que me digan aquí los políticos. Están postulados artistas, atletas. Parece ahora que la política se ha demeritado tanto que cualquiera que no tiene ninguna práctica puede entrar. Esto se debe, desde mi punto de vista, a que los partidos pequeños están buscando garantizar tener el 3% para poder competir en el 2024, y entonces están haciendo esfuerzos extraordinarios, metiendo a quien sea, incluso a Onésimo Cepeda, digamos, el obispo de Ecatepec, tan polémico Onésimo Cepeda, intentaron meterlo como candidato allá en el Distrito Federal, o en el Estado de México, creo, como candidato a diputado. Pero lo que ha llamado la atención es este candidato, Alfredo Adame, un actor, digamos, de poca monta, que ha dado de qué hablar en los últimos años, básicamente por escándalos, y ahora lo postulan como candidato a una diputación en Tlalpan, y dice textualmente en un video que le graban, más bien una grabación que se hace video, que se hace viral, dice, nos vamos a chingar 25 millones, así con esas palabras, perdón, pero así fueron las palabras textuales, nos vamos a chingar 25 millones de pesos, y el dueño del partido es Andrés Manuel, es el Bester, y el próximo presidente es Ebrard. Eso le ha dado la vuelta al mundo político en México, pero eso desnuda en realidad el tamaño de muchos de los candidatos que están siendo postulados en este momento, el nivel, digamos, la forma, la incapacidad que tienen los partidos políticos de formar cuadros y tener que echar mano de cualquier tipo de candidatos que no tienen la más mínima preparación, no tienen la más mínima fidelidad a la política, y por supuesto no tienen ningún elemento suficiente para decir que pueden representar dignamente a la sociedad. ¿Cómo ve Ricardo del Muro esta situación? Pues es una expresión, es una manifestación de la crisis política que se atraviesa actualmente. O sea, eso es súper cierto, porque efectivamente tenemos personajes como no de ahorita, está el caso de Cuauhtémoc Blanco, esa fugaz carrera que pasó de futbolista a ser gobernador del estado de Morelos, pero lo que se demuestra es que hay una crisis de los partidos políticos, que planteémoslo así, no tanto de la actividad política. La actividad política tiene la virtud de que cada proceso da nuevos escenarios, a veces da escenarios difíciles de entender, a veces los escenarios incluso se desbordan la parte política y desembocan en conflictos, desgraciadamente a veces conflictos violentos,
pero finalmente es la política, ¿no? Aquí lo que estamos observando es crisis de los partidos políticos, porque también, si observamos, si revisamos los candidatos, tanto del PRI, del PAN, de Morena, vemos mucho cartucho quemado. Sí. O sea, ya tipos que ya sabemos quiénes son, ya sabemos de qué pie cojean. Y bueno, por ejemplo, entre los jóvenes yo he observado que hay una justa desconfianza, no solamente de una justa desconfianza hacia los partidos políticos y hacia la actividad política, que bueno, desgraciadamente en muchas ocasiones eso se traduce en una apatía y optan por no votar o por mantenerse al margen. Muchos ciudadanos hacen lo mismo, dicen yo no me meto en eso, es una porquería y demás, ¿no? O sea, esta situación desestimula la participación política. Esa es tu posición. Pero también es lo que sí estamos observando es eso. Y tienes toda la razón, o sea, hay muchos partidos políticos, los chiquitillos, pues, que lo que están ahorita peleando es su sobrevivencia política, y para eso están haciendo, los que pueden van a ser, están de aliados, y otros, pues por ejemplo, en el caso hay partidos que como son nuevos y no pueden estar en las alianzas, pues lo que van a tratar es de pescar votos como sea, y me acuerdo mucho que a veces el ciudadano opta por eso, porque me acuerdo mucho de la época del PRI, cuando ya estábamos hartos de que las elecciones, todos sabíamos que eran elecciones manipuladas, no había necesidad las empresas de encuestas ni de sondeos, porque no hacían falta, los veíamos los que estudiábamos comunicación, sabíamos que eso existía en Estados Unidos desde hacía mucho, pero decíamos que se las ganábamos a los gringos, porque los norteamericanos hacían sondeos con meses de anticipación, a veces hasta el mismo día, para saber quién iba a ganar, y nosotros en México, sin tener que ganar tanto, antes ya sabíamos quién iba a ser el presidente de México, y rara vez nos... ¿Tú qué opinas, Gilberto Zavala? ¿Qué opinas de esta Secretaría de Economía? Ricardo, se está yendo un poco tu comunicación. ¿Qué opinas, Gilberto Zavala, de esa situación con esos candidatos impresentables que se convierten en la tabla de salvación aparentemente básicamente para esos partidos pequeños? Pero dice Ricardo de Muro algo muy importante. Los partidos grandes o los partidos tradicionales, por el contrario, están postulando a las mismas élites políticas de siempre, y entonces no se renuevan. También es otro tema muy interesante. Sí, de acuerdo. A mí me parece que los partidos nuevos que presentan ese tipo de candidatos a los cuales tú ya has aludido, Víctor, creo que efectivamente están en la búsqueda de un tipo de electorado, clase media y pobres, en donde la televisión y los programas de espectáculos son el distractivo que está al centro de la familia, y que efectivamente ver a su actor preferido o a su luchador preferido como candidato, seguramente algunos van a votar. Efectivamente, el grado de inteligencia con el que se recibe los mensajes electorales, los mensajes políticos de los partidos y los mensajes en términos de figura de los candidatos tienen un grado distinto de aceptación o de rechazo. Seguramente esta declaración de Alfredo Adame provocó o habrá provocado fisuras entre las cúpulas del poder. Sin embargo, creo que abajo el grado en el que se percibe, poco importa lo que haya dicho. Lo importante es que su actor, su luchador está en la boleta y van a votar seguramente por él. Pero más allá de ello, yo quiero agregar, Víctor, Ricardo, el tema, por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí en Chiapas con los candidatos impugnados por Morena, por ser el partido del poder, por ser el partido que gobierna el país. Ahorita vamos a ir con el tema local. Nada más vamos a concluir esta parte. Entonces, tú planteas, perdone, pero ahorita vamos con el tema local. Justamente lo tenemos planteado. A ver, Gilberto, entonces lo que nos dices es que la estrategia de los partidos pequeños es buena, porque
postular a un actor, a un luchador, a un personaje, un personaje, digamos, que es referencia en otros campos de la actividad humana, como el deporte, por ejemplo, es una buena estrategia para esos partidos. No importa para que los partidos políticos, para los partidos políticos. No importa, políticos. Sí, para los partidos políticos. No importa que no sepan de política, no importa que vean la política como una oportunidad de hacerse de un dinero, como el caso de Adame, y de, como dice él, quedarse con una cantidad de dinero. Y bueno, en realidad esa estrategia que están llevando los partidos políticos los va a llevar a garantizar su registro, básicamente, ¿no, Gilberto? Estás hablando... Es correcto, que, es correcto. Digo, no quiere decir que compartas esta idea, pero la estás justificando o estás diciendo que esa es la razón. Me parece correcto, que es muy acorde con lo que decías, ¿no, Ricardo? También tú, es un tema, digamos, su necesidad es tanta que tienen que recurrir a estos. Entonces, en el fondo, lo que tenemos es la necesidad de tener una política y políticos más profesionales y quizá menos partidos políticos. Quizá, aquí tengo un comentario, déjame decirte, mira, aquí Marisol dice, también se nota el exceso de recursos económicos que le dan a los partidos y que no los necesitan. Es decir, en el fondo lo que necesitaríamos también es un trabajo de depuración de los partidos políticos, un trabajo de financiamiento de los partidos políticos más orientado hacia un autofinanciamiento de los partidos políticos y no financiamiento público, que déjenme decirles que en este proceso electoral va a alcanzar dimensiones mayores que lo que se gasta en la vacunación, nada más para que nos demos cuenta, ¿eh? Se va a gastar más en el proceso electoral que en el proceso de vacunación. Cerramos este tema con un comentario final, Ricardo del Muro, ¿cómo es? Bueno, y esto implicaría, por eso lo que comenté al principio, esto implicaría una nueva reforma electoral, que yo creo que no sería conveniente que le hiciera Andrés Manuel, definitivamente, porque entonces lo único que haría sería bueno, aunque también se tiene enfrente el próximo, si esta elección está tan politizada y dividida, ya quiero imaginarme cuando venga la sucesión presidencial. Pues entonces sí se hace falta una nueva reforma electoral, aunque eso también va a polarizar mucho más el ambiente. Y bueno, ya para cerrar el comentario, efectivamente, estos partidos son de pepena, ¿no? Van a pepenar al votante que les caiga ahí y ya es ganancia, pero hay que acordarnos, y eso creo que no se escuchó hace rato porque estaba mal mi micrófono, de que en el pasado, cuando ya estábamos hartos de estar votando por el PRI y todo eso, hubo una época en que estuvo de moda anular el voto, entonces había muchas formas de anular el voto. Uno era tachando todos los partidos para que se anulara, otros agarraban y ahí les ponían una leyenda. Les recordaba uno a la mamá de los políticos, y también a veces pues uno agarraba y ¿por quién vota? Pues voto por Cantinflas o voto. Entonces, no dudo yo que mucha gente opte por decir, tengo 4 tipos que tienen poca credibilidad, que tienen fama de pillos, de chapulines, pues mejor voy a votar por Blue Demon. Y es muy válida su posición. Qué bárbaro. Gilberto Zavala, un comentario final de este tema para pasar al tema local. Mira, es que efectivamente, lamentablemente la situación de los partidos políticos se convirtió en un negocio. ¿Qué importa perder 20, 25 millones de pesos, como dice este actor que va como candidato de RSP, si el partido, en cambio, van a tener prerrogativas de aquí al 2024 y van a poder crecer en el negocio? Se convirtió en un negocio, entonces vale la pena tener una franquicia de un partido. Es decir, para los partidos políticos lo que importa es la franquicia, tener los recursos públicos, y no importa la ciudadanía, no importa las personas, no importan las leyes, no importa el país. Y eso, Ricardo, Víctor, qué pena. Sí, qué pena, de verdad, qué pena. Y lo que ocurrió con Adame desnuda este sistema de partidos y nos pone a los ciudadanos no solamente en qué pensar, sino de verdad con una condición prácticamente, muchos ciudadanos han de estar asqueados de lo que ocurre, ya sean actores, luchadores, políticos profesionales. Qué pena que México esté atravesando en esa etapa por una devaluación o una demeritación, digamos, de la política que se expresa con estos candidatos. Qué pena. A nivel local, Ricardo del Muro,
Tú tienes un análisis muy interesante, un contexto muy interesante. ¿Por qué no empezamos por ahí? Bueno, pues a nivel local lo que ahorita me está llamando mucho la atención es el debate o la polémica, y que finalmente tanto el INE como el Instituto Federal Electoral lo tiene que resolver. Y también esto genera otro panorama interesante. ¿Cuál es este? Que en Oxchuc es el único municipio indígena en donde está autorizado desde el 2019 elecciones por el método de usos y costumbres. El presidente municipal fue elegido. Ricardo, permíteme un segundo. Solamente para poner en contexto a la gente que nos sigue, que no es de Chiapas y que para que sepa de qué se trata. Oxchuc es un municipio indígena, hay varios municipios indígenas en el estado, y como municipio indígena está protegido no solamente por la ley de los acuerdos de San Andrés y la Constitución en el artículo 1, sino por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que le permite tener un tipo de elección distinto al resto del país. Se llaman elecciones por usos y costumbres. Ok, Ricardo, entonces en Oxchuc, en ese municipio. En Oxchuc, entonces, en 2019 se elige a mano alzada el presidente, el concejal presidente municipal, que es el que está actualmente. Y lo que están pidiendo, bueno, y en esas elecciones, sin embargo, el Partido Verde logra filtrar, no sé si por Morena o por el Partido Verde, creo que por el Partido Verde, a Roberto Rubio como diputado federal por ese municipio. Incluso hasta se le decía el diputado indígena, sin ser indígena y sin vivir en esa zona, porque Roberto Rubio vivía acá en Tuxtla Gutiérrez. Pero bueno, es parte también del rejuego político. Y ahorita los oxchuquenses pues están oponiendo a eso, están viendo que los partidos políticos quieren entrar, ellos no quieren que participen los partidos políticos, y bueno, esto está generando una situación, un debate interesante. Y por el otro lado, pues al revisar las listas, vemos lo mismo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Mucho cartucho quemado. Vemos, por ejemplo, en el caso concreto de San Cristóbal de las Casas, vemos ahí a Enoc Hernández, vemos ahí a Mariano Díaz Ochoa, en el caso, bueno, acá en Tuxtla, pues está Paco Rojas, está el exgobernador Willy Ochoa. Entonces, pura gente puro, digamos, político profesional, pero maleado, ya que cartucho quemado, ¿ves? Y entonces, pues eso es lo que estamos observando. Vamos a ver qué sucede. Caso concreto, cosas raras. En Comitán agarra a Morena y pone como su candidato a la presidencia municipal a Canter, que curiosamente fue el líder de los ganaderos contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, la antítesis total. Si a Morena se le dice que es partido de izquierda, aquí tienen un candidato que es la antítesis total. Vuelve a participar en Comitán el llamado señor Fox. Entonces, y si nos vamos municipio por municipio, se presenta la misma situación. Muchos presidentes municipales, creo que más de 500, están tratando de reelegirse, algunos por las mismas siglas de los partidos que lo llevaron al poder, otros, como no lograron que les dieran el palomazo, están buscando otra opción. Y bueno, un caso interesante, y creo que esto nos lo puede explicar muy bien el maestro Zavala, es el caso de Aguilar Bodegas en Tapachula, que de plano prefirió renunciar porque pues él estaba seguro que lo estaban mandando a perder. Muy bien. Eso nos da un panorama de cómo está, entonces, está la situación. El panorama local de alguna manera reproduce lo nacional, como dices, candidatos impresentables, digamos, aves del pasado, heraldos de la derrota, representantes de la corrupción, en muchos casos. No tenemos en este caso aquí artistas, atletas,
y personajes, digamos, de la farándula, porque Chiapas carece en gran medida de esto, pero sí son los mismos políticos, prácticamente pasando de un partido a otro, es lo que estás diciendo, con una cola enorme algunos de ellos, y no vamos a referirnos en este momento a un caso, porque de verdad hay tantos que sería inacabable el programa. Pero ese es el panorama que nos están poniendo los partidos políticos en el Estado. Gilberto Zavala nos dice, Ricardo Muro, que tú puedes explicarnos o ponernos en contexto qué pasó con la renuncia de uno de los actores políticos más importantes del Estado y particularmente de la región de Tapachula, Aguilar Bodegas. ¿Qué es lo que pasó ahí? Déjame renunció a su candidatura. Sí, déjame comentar primero que los candidatos que hasta hoy han presentado los partidos políticos y que muchos de ellos ya iniciaron sus procesos de campaña electoral, van a ser candidatos como tal, aprobados por el IEPC aquí en Chiapas a partir del 13 de abril. Primero. Eso es para diputados locales y para presidentes municipales. Para diputados federales ya están aprobados, es una legislación federal y ya están en campaña. Ok. Y que por un lado, en el proceso local, hay una impugnación por parte de los militantes morenistas de a pie, de piso, quienes creyeron que efectivamente era un partido o están en un partido que hace la diferencia y que por eso están hoy en el poder de la República. Y que hoy hay una impugnación en 123 municipios para presidencia municipal. Dilo abiertamente. ¿Contra quién? Morena, los militantes de Morena contra su partido, y han pedido al IEPC que revisen las listas porque no son morenos, son del Verde o son del PRI o son de otros partidos. En el contexto federal, existe la impugnación de una indígena chol, Crescencia Díaz Vázquez, de Palenque, que impugna la candidatura no indígena de una prima hermana del presidente. Es la señora Manuelita, ¿no? Manuelita, es correcto. Y que aparentemente este proceso está otra vez viciado como lo habría viciado el exgobernador, hoy senador Manuel Velasco Coello, en los 5 distritos indígenas, que son el de Palenque, el 1, Bochil 2, federal, Ocosingo 3, San Cristóbal 5 y Las Margaritas 11 del distrito federales. Son los 5, a ver, perdón, Gilberto Zavala, para irnos sin contexto, para los que nos escuchan, son los 5 distritos para diputados federales que son considerados indígenas y que por lo tanto, como decía Ricardo del Muro, se tienen que elegir por usos y costumbres. Pero que ha habido abuso por parte del poder político en el Estado y han nombrado a gente que no es indígena. Es correcto. Estos distritos... Perdón, Gilberto. Ricardo, comentario. Un rapidísimo, nomás. Usos y costumbres en el caso de Ochuc. Pero en los demás, por lo menos, que el candidato sea indígena. O sea, en los características indígenas. Que el partido, que es el caso de la inconformidad en Palenque, que bien lo decía el maestro Zavala. Adelante, perdón. Ok, mira, ese es el aspecto federal. En el país existen 21 distritos con población altamente indígena en su composición social, es decir, arriba del 70%. En Chiapas son 5, a los cuales ya me he referido, 5 y que están impugnados. Sí. Ahora, efectivamente comentábamos la semana pasada el tema de la renuncia de José Antonio Aguilar Bodegas a su, digamos, candidatura al distrito 12, Tapachula, y no deja de ser relevante porque sin duda José Antonio Aguilar Bodegas... quedó congelada tu transmisión, Gilberto. Ahí ya me escuchas, ok. Sí, estábamos comentando Tapachula. Mira, Tapachula llevaban ahí a un candidato simbólico para el PRI, simbólico por su edad, por su experiencia, por haber sido senador, por todo lo que tú quieras. Y me parece candidato gobernador, competitivo, y que me parece que el PRI
carece de figuras que sean capaces de aglutinar, de conjuntar la unidad de su militancia. Y, sí, que esta renuncia no puede leerse como una simple renuncia de un candidato que se inconformó y que ya no, y que no quiso, que se encaprichó y que se bajó. Me parece que va más allá. Se le va al PRI en Chiapas la oportunidad de consolidar una posibilidad de ir a la gubernatura en el 2024. ¿Cuál fue la razón, Gilberto? Él refiere que van amarrados de la mano y que van a una simulación electoral en el que no pueden irse contra el gobierno, no pueden irse en términos de sus discursos, de sus mensajes, contra los candidatos de Morena, y que van atados y que van sin recursos económicos, y que una candidatura en la perspectiva de la competencia intensa, apasionada, complicada, compleja, como la que vivimos en México y particularmente en Chiapas, no se puede ganar si vas amordazado, si vas sin recursos y si vas sin mayor imaginación, válgase, vas como relleno. Y me parece que el mensaje de José Antonio Aguilar Bodegas hay que leerlo. ¿Qué está ocurriendo en Chiapas con las candidaturas a modo? Porque el PRI se va a conformar nada más con tener votos que le den diputados plurinominales, y que ahí está ya Julián Grajales, Julián Nazar, como en la posición número 1, y otros priistas, y que me parece que un partido como el PRI, que acaba de perder la presidencia, y que sin duda tiene en disputa 8 gubernaturas en el país, debería de ser más arrojado, más competitivo, más dispuesto a recuperar el poder. Y lo que observamos en el país, y particularmente en Chiapas, es un partido temeroso, opaco, gris, que es lamentable, pues, porque Gilberto, tuvo todo el poder. ¿No será más bien un partido con acuerdos políticos que no conocemos? De acuerdo. Sí, pero fíjate, llama la atención porque efectivamente el actor del cual estamos hablando tuvo injerencias para llegar a acuerdos políticos en el estado desde el centro del país, y que él fue el primer candidato que se anunció para la candidatura en Tapachula, y es el primer candidato que se baja con una serie de argumentaciones políticas y que van más allá de lo que él está diciendo. Por eso me parece que es oportuno el comentario. Creo que el PRI dejó de ser competitivo, creo que el PRI, como tú bien lo dices, está con acuerdos políticos por el cual van a permitir que suceda lo que suceda en este próximo proceso electoral. Muy bien, pues mira, déjame decirle a la gente que nos está siguiendo, los acuerdos políticos no son malos, es decir, la política es de acuerdos políticos. Lo malo es que sean acuerdos políticos en lo obscurito, en la clandestinidad, y que no se tome en cuenta al ciudadano. Es decir, ¿cuáles son esos acuerdos políticos? Porque el PRI no negociaría sin tener beneficios. Es decir, ok, no le está dando apoyo a sus candidatos, está apoyando en realidad a candidatos de Morena, ok, y ¿qué recibe a cambio? Es lo que queremos saber, y es lo que el ciudadano tiene derecho a saber. Pero mencionaste dos temas básicamente, Gilberto Zavala. Uno, esta especie como de revuelta al interior de Morena por la inconformidad en el nombramiento de sus candidatos, que se aprecia prácticamente generalizada en el estado, dices tú. Y la otra, esta especie como de acuerdo soterrado del PRI para no pelearse con Morena. Son dos temas muy importantes. Voy a leer, porque el tiempo se nos está acabando, voy a leer aquí algunos comentarios muy interesantes. Desde luego agradecemos a todos los que están con nosotros el día de hoy, a todos los que nos siguen en este programa. Ya saben ustedes que estamos todos los días de 8:30 a 9:30, un poquito más, para discutir, para analizar, para platicar con ustedes la agenda sociopolítica nacional. Tenemos a Araceli Hernández Gómez, que nos manda saludos, a Marisol, que ya leímos un comentario muy interesante de ella, a Jessy Cruz Ruiz, que le mandamos saludos, a Liz Escudero, que le mandamos saludos, a Ernesto Suárez Argüello, nos manda saludos, buenas noches, también nosotros. Yesenia Suárez, te mandamos saludos. Nazaria Campuzano Sánchez dice, en Tapachula, la misma sustituta del difunto Gurría, se refiere al doctor Gurría, que era presidente municipal y falleció, otra vez ella, que es priista, y luego, según, es morenista. El chapulineo que decía Ricardo del Muro, ¿no? Que es muchos priistas disfrazándose ahora de morenistas. Y dice Nazaria también, Yamil Melgar es del PAN y va con Morena por el distrito 12. Se refiere
o está dando un ejemplo de lo que decías, Gilberto Zavala, cómo los morenistas, digamos, activistas reales, ¿no? Los que formaron a Morena se sienten inconformes porque están metiendo como candidatos a expanistas, a expriistas, ¿no? Dice Nazaria Campuzano, ni son indígenas ni viven en esas regiones. Yo creo que se refiere al comentario que hacía Ricardo del Muro, coincide contigo, de que, bueno, básicamente están metiendo candidatos que no son ni indígenas ni viven en esas regiones y por lo tanto ni siquiera tiene esa identidad. Bueno, pues aquí muchos comentarios. Le agradecemos también a Martita Salazar y a todos los demás que están con nosotros. Estamos a punto de cerrar el programa, ha sido muy interesante. Tenemos, como decíamos, temas muy interesantes porque la agenda sociopolítica nacional está dando muchos temas y muchas cosas que hablar, pero cerremos a nivel local. Vamos a seguir en estos días hablando de los temas locales. Ya Ricardo del Muro puso un menú ahí muy grande, digamos, de todo lo que está ocurriendo en San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Palenque y muchos lugares más del estado. Ricardo del Muro, un comentario final sobre la agenda local. Bueno, yo creo que en esta elección, los candidatos que se están subiendo a las siglas de Morena, están cometiendo, tanto digamos los representantes del partido en el estado como los representantes nacionales y los mismos candidatos están cometiendo un gran error, porque a diferencia del 2018, en donde la ola a favor de López Obrador permitió que muchos llegaran a ocupar curules o presidencias municipales, a veces sin saber cómo, en esta ocasión la gente está observando al candidato, y si el candidato es mal candidato, la víctima va a ser el partido. O sea que si Morena se Ricardo, equivoca... se trabó tu comentario. Muy bien, Gilberto Zavala. A ver, Ricardo del Muro, ¿ya estamos nuevamente? Rápido. ¿Sí se oye bien? Sí. Gilberto Zavala, ¿cómo ves el tema local? ¿Ahí? Mira, ¿qué me ocupa? Si bien es cierto que ha habido un desplazamiento de las empresas o los empresarios que antes invertían a partir de sus intereses en las candidaturas locales y federales, hoy me parece que lo que está ocurriendo, y no hay que perderlo de vista, Víctor, Ricardo, es el tema del narco. Somos frontera, nuestras regiones, aquí en Chiapas es paso de producción de enervantes, de centroamericanos, y que sin duda es negocio, pero que también yo no me gustaría tocarlo muy a fondo porque es delicado el tema, pero mira, en el país van más de 70 candidatos asesinados. En Chiapas hay que prestar atención. La violencia política puede estar puede aumentar, y me parece que eso hay que verlo con mucho cuidado a partir de las instituciones del estado de Chiapas. Muy bien, Gilberto Zavala, muchas gracias. Ricardo del Muro, cierra tu comentario porque no había buena comunicación. Lo que yo decía es de que aquí esta elección se va a definir por los candidatos, y los candidatos en un momento determinado pueden convertir como víctima al partido. Es decir, la misma situación que se dio en el 2018, pero al revés. Y el mejor ejemplo ha sido el caso de Tuxtla Gutiérrez, donde prácticamente se repite lo que se está observando. En un momento determinado hay arreglos en la parte de arriba, quitan a Carlos Morales, que de alguna manera es el candidato natural para reelegirse en el cargo, y esto hace que el partido de Morena caiga hasta el tercer lugar en las preferencias. Entonces tuvieron que corregir la plana, ¿no? Porque de otra manera estaban mandando al partido a perder. Muy bien, pero ahora digamos que la elección que viene, pues muy limitada y con todos estos problemas que han tenido en la selección de sus candidatos, como decía Gilberto Zavala, va a dar mucho de qué hablar, pero por supuesto, lo que nosotros le recomendamos a los ciudadanos es que vayan y que voten y que elijan por candidatos más allá de los partidos, es decir, que se den cuenta y que investiguen un poquito, porque también es importante que el ciudadano investigue quién es su candidato y que voten por candidatos. Esto se va a calentar más
Esperemos que, como dice Gilberto Zavala, no llegue la violencia política, ya sea por la delincuencia organizada o no llegue la violencia política a los extremos y que a través de los procesos electorales se diriman las diferencias políticas. Pues muy buenas noches a todos los que nos acompañaron. Ricardo del Muro, muy buenas noches. Buenas noches, mucho gusto en estar con ustedes. Gilberto Zavala, muy buenas noches. Buenas noches, estimado Víctor. Nos vemos el día de mañana otra vez en Contextos para seguir analizando la agenda sociopolítica. Los invitamos a todos a seguirnos, 8:30 por el diario Ultimátum. Buenas noches. Que descansen y síganse cuidando. Ya van más de 200,000 personas fallecidas en México, lamentablemente por el COVID. Sigámonos cuidando. Buenas noches.